Renace y haz que tu luz brille. Continuamos con la serie Preguntas Existenciales. ¿Por qué cuesta tanto asumir la responsabilidad de mis acciones? Antes de continuar con la exposición de la serie Preguntas Existenciales, con el firme propósito de cultivar la apertura de nuestra forma de ver la vida, nutrir la duda disciplinada de forma sana y sabiamente, contribuir en el desarrollo de la madurez espiritual e inspirar el proceso personal de despertar espiritual, quiero puntualizar algunos aspectos. Primero, no debes estar de acuerdo con ninguna de las ideas expuestas en este espacio, ni creerse nada. Solo permítete desarrollar la duda disciplinada y verificar en tu propia vida aquella información que llame tu atención y facilite tu crecimiento personal y espiritual. Segundo, el propósito de la experiencia humana es vivir nuestro propio desarrollo de la conciencia, nuestro propio proceso de despertar espiritual, habitando y experimentando niveles de conciencia más elevados para permitir que fluya en nuestro ser la sabiduría, paz, amor, abundancia y salud extraordinaria. Tercero, toda idea, creencia, ya sea científica, religiosa o popular, doctrina o teoría, es refutable y debatible. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, sin insultar, vejar, ridiculizar ni aniquilar a la persona que las defiende. Cada persona merece respeto y tolerancia en medio de las diferencias. Se trata del debate de ideas de altura, donde se promueve la pluralidad, diversidad y criticidad del pensamiento. Cuarto, cada persona interpreta la realidad en base a su sistema de creencias, que viene a ser su matriz donde se gesta y crea la imagen de la realidad percibida. En consecuencia, cada verdad exhibida es producto de la subjetividad e intersubjetividad de las personas. Quinto, somos eternos aprendices. La vida es un formidable proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje donde cada experiencia, cada desafío, cada adversidad, cada pérdida se puede comparar a un curso académico intensivo donde se pule y cultiva la sabiduría para continuar viviendo el viaje de la vida y el despertar espiritual en paz, gratitud y amor. Sexto, no debemos confundir el mapa con el territorio. Todo enfoque e interpretación de la realidad en sus diferentes manifestaciones es un mapa de esa realidad. No es la realidad en sí, no es el territorio. Y debemos aceptar que, frente a un mismo territorio o realidad observada, existen cientos de mapas, tantos como el número total de observadores de dicho territorio o realidad que se está observando. Séptimo, es importantísimo asumir que la verdad absoluta no existe en ningún campo del conocimiento humano, ya sea científico, filosófico, teológico, religioso, etcétera, etcétera. Lo que existe son muchas verdades, infinitas interpretaciones, infinitos mapas de lo que llamamos realidad, donde hay mapas, interpretaciones o verdades que son más completas que otras. Octavo, toda idea, creencia, ya sea científica, teológica, religiosa o popular, doctrina o teoría, está siempre abierta a la crítica, a la revisión rigurosa y al cuestionamiento. Por ello, siempre hay que desarrollar la rigurosidad investigativa, la sistematicidad dentro de la investigación y la
criticidad disciplinada para minimizar los sesgos cognitivos y tener una verdad más completa del objeto de estudio que se esté abordando. Luego de haber planteado con determinación y asertivamente los 8 puntos anteriores, ahora sí continuamos. En el video número 3 de la serie Preguntas Existenciales, donde la pregunta existencial abordada fue ¿cómo me percibo frente a Dios?, planteé que por cuestiones pedagógicas y para poder abordar el tema con mayor profundidad, iba a realizar 3 videos más relacionados con el tema de la creencia de ser pecador. Realmente, la creencia de percibirse pecador frente a Dios está arraigada en la psique profunda de la gran mayoría de los creyentes cristianos. Por ello, en los 2 videos anteriores he planteado una mirada diferente que cuestiona dicha creencia, con el firme propósito de inspirar a experimentar una transformación interior profunda que eleve nuestro nivel de conciencia espiritual y nos reconecte con nuestra naturaleza y esencia divinas. Para dejar fluir las ideas que he estado desarrollando, es importantísimo comprender que el relato fundacional de Adán y Eva es una alegoría, es decir, es un relato ficticio que sirve como recurso literario y método interpretativo donde dicha narración simboliza y manifiesta un mensaje espiritual profundo que va más allá del sentido literal. Dicho mensaje espiritual profundo del relato de Adán y Eva, más allá del sentido literal, fue expuesto en el video 3.2. Ahora, continuando con el desarrollo de la duda disciplinada, en este video 3.3, quiero abordar una de las capacidades más extraordinarias que tiene el ser humano, que es la capacidad de elegir. Capacidad para construir o destruir, amar u odiar, acariciar o golpear. Es la capacidad de elegir nuestro propio destino. Y la pregunta existencial del video 3.3 es ¿por qué me cuesta asumir la responsabilidad total de las consecuencias de mis elecciones? Tal vez se pregunten, ¿cómo se relaciona esta pregunta existencial con el relato de Adán y Eva? ¿O qué tiene que ver el hecho de asumir la responsabilidad total de las consecuencias de mis elecciones con el relato de Adán y Eva? Para poder responder las interrogantes anteriores, es importante comprender que cada ser humano posee un sistema de creencias, de forma consciente o inconsciente, que es el mapa y brújula que determinan su forma de pensar, sentir, interpretar y actuar, y en última instancia determinan su destino. Ahora bien, las creencias ancladas en el ámbito espiritual, por su interpretación de voluntad divina, son muy determinantes e imponentes en el resto de creencias. Y aquí es donde voy a relacionar el hecho de tomar literalmente el relato de Adán y Eva sin profundizar ni comprender la simbología y mensaje profundo de tal alegoría bíblica con el hecho de asumir la responsabilidad total de las consecuencias de mis elecciones. Durante siglos, en la cultura occidental construida sobre la visión institucionalizada de la religión católica, yace un relato que ha moldeado la psique colectiva durante milenios, el relato de Adán y Eva. Dicho relato, leído bajo la lupa de una literalización institucional rígida, se convierte en el arquetipo fundacional de la evasión de la responsabilidad humana. La escena es conocida. Tras consumir el fruto del árbol del conocimiento, cuando la conciencia despierta y las consecuencias se presentan, la primera reacción no es la de asumir la responsabilidad, sino la de evadirla. Dios pregunta a Adán, ¿has comido acaso del árbol que yo te prohibí?
La respuesta de Adán es inmediata. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No dice elegí, dice ella me dio. Incluso culpa indirectamente a Dios, la mujer que tú me diste. Eva a su vez responde, la serpiente me engañó y comí. 3 movimientos en una sola frase: señalar a otro, insinuar que Dios tiene parte de la culpa y apenas mencionar el propio acto, yo comí, casi como un apéndice. Eva, al ser interrogada, sigue el mismo patrón, la serpiente me engañó y comí. Nadie dice, elegí, comí, asumo, respondo por lo que hice. Sin embargo, más allá de su interpretación religiosa tradicional, este relato contiene una radiografía profunda de la psicología humana, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad. En la escena clave del relato, tras haber comido del fruto, Adán y Eva son confrontados. Lo que sigue es revelador. Adán no asume su decisión, sino que culpa a Eva, la mujer que me diste. Eva a su vez desplaza la responsabilidad hacia la serpiente. La serpiente me engañó. Nadie asume plenamente su participación. Lo que se manifiesta no es un acto aislado, sino un patrón, la evasión de la responsabilidad. Desde la simbología profunda, el relato de Adán y Eva revela el patrón inconsciente del ego de evasión de la responsabilidad. Este patrón de evasión de la responsabilidad no es antiguo, es profundamente actual. Ha existido y siempre existirá. Es la manifestación de un mecanismo antropológico fundamental que opera en el ser humano sin distingo de raza, religión, sexo o ideología política, cuando su autoimagen se ve amenazada. Sin embargo, dicho mecanismo antropológico que estamos llamados a reconocer y transmutar para asumir el rol protagónico y co-creador que por esencia divina todos tenemos, es potenciado y nutrido desde algunos enfoques religiosos, culturales y políticos. En psicología social, dicho mecanismo antropológico de evasión de la responsabilidad se llama sesgo cognitivo de autoservicio. Es la tendencia inconsciente de todo ser humano de atribuirse el mérito de sus éxitos y echarle la culpa a factores externos por sus fracasos o errores. El éxito se le atribuye a factores internos, capacidad, esfuerzo, talento, sabiduría, virtud, y los fracasos a factores externos, suerte, destino, vida, Dios, terceras personas, otros. Se trata básicamente del mecanismo mental de cuando gano y tengo éxito es por mí, cuando pierdo y tengo resultados adversos es por los demás o por fuerzas superiores. El relato de Adán y Eva revela un patrón psicológico y cultural que ha permeado nuestra forma de habitar el mundo. Frente a las consecuencias negativas y adversas, buscar siempre culpables externos. Nadie asume la autoría del acto. Nadie se hace cargo de la libertad ejercida. Lamentablemente, el relato de Adán y Eva, que ha sido dogmatizado y se enseña como verdad histórica literal, fundamenta una espiritualidad infantil donde el ser humano es víctima de su contexto, de su biología o de designios divinos inescrutables, pero nunca protagonista absoluto de sus decisiones, acciones y consecuencias de las mismas. Hoy, ese mismo mecanismo de evasión de la responsabilidad se expresa en el lenguaje cotidiano de millones de personas a través de frases aparentemente inocentes, pero cargadas de implicaciones psicológicas profundas. Frases como, todo pasa por una razón. Esa es la vida que me ha tocado vivir. Dios lo quiso así. Así es la vida. Dios saca cosas buenas de lo malo. Es el destino que me ha tocado vivir. Estas expresiones, entre muchísimas otras que repetimos a diario de forma inconsciente, la gran mayoría de veces
aunque puedan ofrecer consuelo momentáneo, por lo general operan como mecanismos de evasión. Cada una de estas frases no explican la realidad de lo acontecido, no permiten a la persona asumir el reto de enfrentar lo sucedido, no permiten aprender las lecciones de vida que los resultados adversos nos dan, solo distorsionan la realidad para hacerla más tolerable y mantenernos en nuestra zona de seguridad y comodidad. El problema no es la frase en sí, sino su uso inconsciente. Estas narrativas tienden a desplazar la responsabilidad hacia fuerzas externas, Dios, el destino, la vida, terceras personas, debilitando la capacidad del individuo de reconocerse como agente activo de su propia existencia. Desde el enfoque del místico, que toma en cuenta la simbología y mensaje profundo de la alegoría de Adán y Eva, simbología explicada en el video 3.2, dicha alegoría revela el germen de la estructura de la irresponsabilidad humana. Debo señalar que no puede haber responsabilidad sin libertad de elección. La razón de ser y el fundamento del hecho de hablar de responsabilidad es porque hay libertad de elección. Todos, sin excepción, de forma consciente o inconsciente, vivimos haciendo elecciones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Esa es una realidad. Es problema de cada quien si es consciente de ello o vive en piloto automático. También hay que afirmar sin ningún temor que hay situaciones o hechos que nos afectan, que no fueron producto de nuestras elecciones y decisiones. Sin embargo, sigue operando nuestra capacidad de elegir el cómo interpretamos dicha situación o hecho, el cómo vamos a reaccionar y el cómo vamos a permitir que nos afecte nuestra vida. Ahora bien, la libertad de elección tiene dos caras o dos facetas indisolubles. Una cara o faceta es poder elegir pareja, trabajo, transporte, qué comer, cómo reaccionar, cómo vestirse, qué estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra cara o faceta es responder por las consecuencias de la elección hecha. Por lo general, todos, cuando exigimos libertad para elegir, solo nos referimos a la faceta o cara del derecho de elegir. Sin embargo, la gran mayoría no le interesa la cara o faceta de responder por las consecuencias de las decisiones y acciones tomadas. Y lo que este video se propone es develar la estructura del patrón de evasión de la responsabilidad, llamado en la psicología social sesgo cognitivo de autoservicio, mostrar sus efectos devastadores en la vida cotidiana y luego proponer, no como teoría, sino como posibilidad encarnada, un camino de madurez radical, la responsabilidad consciente, la capacidad y voluntad de responder frente a uno mismo, frente a los demás y frente a la madre naturaleza. El patrón de evasión de la responsabilidad, llamado en la psicología social sesgo cognitivo de autoservicio, tiene 3 pilares sobre los que se sostiene la evasión de responsabilidad en la mayoría de los seres humanos. Se trata de una estructura psicológica y cultural que opera transversalmente, desde lo individual hasta lo colectivo, desde lo cotidiano hasta lo institucional. Estos 3 pilares del patrón de evasión de la responsabilidad son: primero, evasión de la propia responsabilidad; segundo, justificación de las acciones; tercero, pasividad, parálisis, inacción. No depende de mí, así que no hago nada. Esta estructura de los 3 pilares anteriores opera como un circuito cerrado que se autoalimenta. Primero, evasión, evito el dolor de enfrentar mi participación en lo ocurrido. Segundo, justificación, construyo una narrativa que me absuelve y me mantiene como víctima o inocente. Tercero, pasividad, parálisis e inacción, al no reconocer mi rol protagónico, no aprendo de lo ocurrido ni despliego mi capacidad de transformarme, no hago nada. Y este circuito
al repetirse miles de veces a lo largo de una vida, esculpe un carácter, el carácter de quien permanentemente se sitúa fuera de la construcción de su propio destino y asume un rol de espectador del drama de su vida, el cual cree que ha sido escrito por designios divinos, por el destino, por la vida, por terceras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para mayor comprensión, voy a profundizar en cada uno de los pilares del patrón de evasión de la responsabilidad. Primer pilar: evasión de la propia responsabilidad. No fui yo, fue el destino, Dios, la vida, ellos. Este es el mecanismo fundacional. No se trata simplemente de no asumir culpas, sino de algo más profundo. A nivel cognitivo, distorsión en la atribución causal. La consecuencia, incapacidad para leer con honestidad la relación causa-efecto en la propia vida. A nivel emocional, miedo a la vergüenza, al juicio, a la propia vulnerabilidad. Consecuencia, bloqueo del aprendizaje que nace del error asumido. A nivel existencial, negación del rol protagónico y co-creador. Consecuencia, pérdida progresiva de la sensación de ser autor de la propia vida. La evasión no protege, paraliza, porque quien no se reconoce como causa, tampoco puede reconocerse como posibilidad de cambio. La evasión no es un capricho, es un mecanismo de defensa que aparece cuando el sujeto no ha desarrollado la capacidad de responder por las consecuencias de sus decisiones y acciones. La mente protege el yo evadiendo la responsabilidad. Culpar a Dios, el destino, la vida, a terceras personas, reduce ansiedad, amortigua culpa y vergüenza, permite seguir funcionando. Es, en muchos casos, un analgésico psíquico. Frases como todo pasa por una razón, es porque Dios lo quiere así, así es la vida, todo tiene un propósito, dan coherencia narrativa, sensación de orden, sentido a la vida. Sin eso, muchas personas caerían en angustia o caos interno debido al sistema de creencias que poseen. Una persona con madurez psicológica dice: sí, esto salió mal, yo tomé esta decisión, hubo factores externos, pero también hubo mi participación, no me destruye reconocerlo. Una persona inmadura psicológicamente siente que reconocer su rol protagónico lo aniquila, lo expone. Por eso evade. No es maldad, es fragilidad. Es que la estructura psíquica no tiene el andamiaje suficiente para integrar el error sin colapsar la identidad. La persona que evade su responsabilidad no se pregunta: ¿qué parte me corresponde? ¿Qué hice yo? ¿Cómo contribuí en estos resultados? Frente a esta realidad, ¿qué puedo hacer para solucionar lo que esté a mi alcance? ¿Qué lección de vida puedo aprender frente a estos acontecimientos? Sino la pregunta automática que surge es: ¿quién es el culpable de estos resultados? Segundo pilar: justificación de las acciones. La justificación es el paso siguiente y en cierto sentido el más peligroso, porque la evasión pura aún puede ser incómoda. Uno sabe que está escondiendo algo, pero la justificación construye un relato coherente que convierte la evasión en virtud. Dios lo quiso así, justifica la pasividad. El destino me lo puso en el camino, justifica la falta de discernimiento. Fulano me obligó, justifica la claudicación. Así es la vida, justifica el abandono de la esperanza. Lo que hace la justificación es cerrar la puerta a la transformación. No solo evito la responsabilidad, sino que además construyo un sistema explicativo donde esa evasión es razonable, incluso virtuosa. Y allí radica su peligro. Una vez que el relato está armado, la conciencia se duerme con la tranquilidad de quien cree tener la razón. En la justificación, lo hice porque el contexto, la presión, la necesidad, la tradición, Dios, la vida,
La mente humana despliega su capacidad más sofisticada, la racionalización. No es mentira consciente, es una reconstrucción narrativa que hace aceptable lo que en el fondo genera incomodidad. El peligro de la justificación crónica es que convierte el error en necesidad. No tuve opción, Dios lo quiso así. Transforma la elección en obligación, tenía que hacerlo, es el destino que me tocó vivir. Reemplaza la responsabilidad por victimización, me tocó a mí, todo pasa por una razón, todo tiene un propósito. La justificación no libera de la consecuencia, solo libera a la conciencia de responder. Y esa liberación aparente es la que mantiene el ciclo de inmadurez psicológica. Tercer pilar, pasividad, parálisis, inacción, no depende de mí, así que no hago nada. Así es la vida, que sea lo que Dios quiera, todo está escrito. Este es el nivel más grave porque cierra el círculo. Si no soy responsable, primer nivel, y tengo razones para lo que hice, segundo nivel, entonces no necesito cambiar nada, tercer nivel. Este tercer pilar de la evasión de la responsabilidad tiene unos efectos letales. Indefensión aprendida. La manifestación concreta es, haga lo que haga, el resultado es el mismo. Espiritualización de la pasividad. Dios proveerá como excusa para no actuar. Fatalismo resignado. Así es la vida, como cierre de toda reflexión paralizante. La pasividad no es humildad, es renuncia del rol protagónico co-creador que todos tenemos disfrazada de sabiduría. La parálisis es el resultado final del circuito. Cuando uno ha evadido y justificado, la consecuencia natural es la inacción, porque si no fui yo, si no depende de mí, entonces no hay nada que hacer. Esta parálisis es la que tiene efectos más devastadores a nivel social. Si el poder es de Dios, no hay que organizarse ni hacer nada para asumir el rol protagónico y co-creador frente a la realidad. A nivel ecológico, si todo pasa por una razón, no hay que cambiar hábitos ni exigir políticas ambientales. A nivel personal, si así es la vida, si es porque Dios lo quiere así, si es mi destino, entonces no hay que trabajar en autoconocimiento ni transformación, no hay que reparar relaciones, no hay que sanar y liberar odios añejados, no hay que crecer. Solo nos resignamos y nos quedamos de brazos cruzados. Como señaló Erich Fromm, la libertad auténtica genera angustia. Es más seguro vivir en la seguridad de la determinación externa. Paradójicamente, creer que todo está escrito puede ser más cómodo que aceptar que el futuro es incierto y que mis elecciones importan. La parálisis adopta muchas formas. Puede ser la resignación silenciosa de quien dice no puedo hacer nada. Puede ser la espera pasiva de quien confía en que Dios, el destino, la vida resolverán. Puede ser la queja perpetua de quien señala siempre a los otros como responsables de todo lo malo y él solo es una víctima. En todos los casos, el denominador común es la renuncia al rol protagónico y la capacidad co-creadora que todos tenemos por naturaleza y esencia. La parálisis es paradójicamente cómoda, porque actuar implica riesgo, implica exposición, implica señalamientos, implica la posibilidad de equivocarse de nuevo. La inacción, en cambio, ofrece una falsa seguridad, la de no poder ser culpado por lo que no se hizo. Lo que esta lógica oculta es que la omisión también es una forma de acción, porque estás eligiendo no hacer nada y quedarse de brazos cruzados. El que no elige, también elige la pasividad, elige la delegación, elige permanecer en la jaula aunque la puerta esté abierta. ¿Cómo se puede medir el grado de evasión, justificación y parálisis de la responsabilidad? La forma más contundente de medir la trilogía evasión, justificación, parálisis de la evasión de la responsabilidad es observar y descubrir las frases que se usan a diario de forma consciente o inconscientemente.
Ya es bien sabido que el lenguaje que usamos a diario no es neutral ni inocuo. Por lo tanto, cada una de las siguientes frases que voy a traer a colación, que solo son una pequeña muestra de las muchas que usamos a diario, son una evidencia de la renuncia de la responsabilidad propia. Frase: todo pasa por una razón. Esta frase, que pretende ser un consuelo, es en realidad una clausura de la pregunta, porque si todo pasa por una razón externa, oculta e inescrutable, entonces no necesito indagar en mi propia participación. No necesito preguntarme qué hice yo, qué no hice, qué pude haber hecho diferente. La razón ya está ahí, fuera de mí, y mi tarea es solo aceptarla. El efecto psicológico es la pasividad. El efecto conductual es la renuncia a transformarse. Frase: esa es la vida que me ha tocado vivir. Aquí, la evasión se viste de estoicismo barato. Me ha tocado implica aceptar una mano que reparte cartas. Pero, ¿quién es el repartidor? Nadie. Es una narrativa, una construcción lingüística que nos exculpa de toda responsabilidad y evita asumir el peso de decir: he construido esta vida con las decisiones que he tomado y también con las que he evitado tomar. Esta frase es la coartada perfecta para la parálisis, porque si la vida me ha sido dada externamente, entonces no hay nada que hacer sino resignarme. Frase: eso es porque Dios lo quiere así. Esta es quizás la más dañina de todas, porque no solo evade la responsabilidad, sino que la sacraliza. Dios se convierte en el gran receptáculo de nuestra culpa, el destinatario de todo lo que no queremos asumir. Un matrimonio fracasado, una oportunidad perdida, una enfermedad no prevenida, una injusticia no combatida, la frase perfecta que exculpa y resguarda nuestra seguridad es: Dios lo quiso así. La verdad es que ni los grandes maestros espirituales ni el misticismo ancestral nunca han dicho eso. El gran maestro espiritual Jesús de Nazaret invitó a nacer de nuevo. Eso implica trabajo arduo y disciplinado de autoconocimiento profundo. Pero la religiosidad infantil, la que prefiere un Dios juez y acusador a un Dios que te desafía a nacer de nuevo, a transformarse interiormente, ha convertido el nombre de lo sagrado en la excusa más cómoda para no crecer, para no transformarse. Frase: así es la vida. Esta frase es la hermana gemela de la anterior, pero sin el ropaje religioso. Así es la vida es el suspiro del que ha dejado de interrogar. Es la declaración de que la realidad es un monolito inmodificable y que la única actitud sensata es la adaptación pasiva. Lo que esta frase oculta es que la vida no es una entidad con voluntad propia. La vida es, en gran medida, el resultado de decisiones humanas acumuladas. Decir así es la vida es un mecanismo de defensa de nuestro ego para no asumir y decir así hemos decidido vivir y no queremos cambiar. Frase: Dios saca cosas buenas de lo malo. Esta frase es particularmente insidiosa porque contiene una media verdad. Es cierto que la adversidad puede ser transformada en aprendizaje, que el dolor puede abrir puertas inesperadas, que la fragilidad puede volverse fuente de compasión. Pero la frase se vuelve tóxica cuando se usa para justificar el mal en lugar de combatirlo. Si Dios saca cosas buenas de lo malo, entonces quizás no hay que oponerse tanto a lo malo, quizás hasta hay que agradecerlo. Esta lógica, llevada a su extremo, convierte al sufrimiento en un bien y a la resistencia en una falta de fe. Y así, la parálisis se disfraza de virtud. Frase: todo está escrito. Genera una sensación de inevitabilidad que elimina toda acción para cambiar la realidad. El patrón común de todas estas frases y muchísimas otras comparten una estructura idéntica. Trasladan el rol de protagonista y co-creador de la realidad de la persona a una instancia externa, inapelable y misteriosa.
No es que nunca hayan factores externos, los hay y a veces son determinantes. El problema es cuando esta externalización se convierte en el hábito interpretativo dominante, de modo que el sujeto pierde la capacidad de distinguir entre lo que depende de él y lo que no. La inmadurez psicológica sobre la responsabilidad no es un problema privado, es una crisis civilizatoria. Frente a todo lo expuesto, surge una pregunta transformadora. ¿Qué puedo hacer yo frente a la inmadurez psicológica sobre la responsabilidad? Frente a este patrón emerge la necesidad de desarrollar una responsabilidad consciente y madura, no una responsabilidad basada en la evasión o en la culpa o el castigo, sino en la honestidad y congruencia personal. Una responsabilidad que no aplasta, sino que libera, porque devuelve al ser humano su poder de responder, su poder de protagonista, de co-creador de la realidad que le circunda. Esta responsabilidad madura se expresa en 3 niveles interconectados. Primer nivel, responderme a mí mismo. Implica reconocer mis decisiones, mis acciones y mis omisiones. Es asumir mi participación en los resultados de mi vida sin distorsión, sin justificación y sin autoataque. Es mirarme con honestidad radical y preguntarme ¿qué estoy haciendo con mi vida? Aquí nace la autoría, aquí comienza el verdadero cambio. El primer movimiento de la responsabilidad radical es hacia adentro, no hacia el interior narcisista que todo lo justifica, sino hacia la hondura donde habita la verdad sobre uno mismo. Responderme a mí mismo implica honestidad sin concesiones. Es poder decir en la intimidad de la propia conciencia, esto que ocurrió tuvo mi participación, elegí esto, evité aquello, no me hice cargo de esto otro. No se trata de un ejercicio de autoflagelación, sino de lucidez, de honestidad y congruencia. La honestidad no es un castigo, es la condición para cualquier cambio real. Responderme a mí mismo implica memoria integradora. No se trata de olvidar el pasado ni de repetirlo obsesivamente. Se trata de integrarlo como parte de un camino que tiene sentido porque uno lo ha recorrido con conciencia. Lo que he hecho, incluyendo los errores, las omisiones, las cobardías, no me definen, pero tampoco lo puedo borrar de un plumazo. Puedo, eso sí, darle un lugar en la narrativa de mi vida, no como condena, sino como aprendizaje. Responderme a mí mismo implica direccionalidad consciente. Responderme a mí mismo no es solo mirar atrás, es preguntarme aquí y ahora ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Mis acciones actuales son coherentes con lo que he llegado a comprender como valioso? ¿Estoy viviendo la vida que elijo o la que otros eligieron por mí? Esta primera dimensión es la más solitaria, pero también la más liberadora, porque quien puede estar a solas consigo mismo, quien puede mirarse sin filtros, ha dejado de necesitar la aprobación externa para sostener su identidad. Responderme a mí mismo implica reconocer que mis elecciones tienen consecuencias, asumir que soy el autor de mi narrativa, practicar la coherencia entre lo que pienso, digo y hago. Y esto tiene un efecto poderoso en nuestro ser, que es recuperar la autoridad interior y disolver la necesidad de buscar chivos expiatorios para siempre culpar de todo lo malo que acontece. Segundo nivel de la responsabilidad madura es responderle a los demás. Yo, como ser humano, no existo en aislamiento. Soy parte de un sistema de vida, yo, los otros y la madre naturaleza. Y todo sistema es interdependiente, está interconectado y perennemente se retroalimenta. Por lo tanto, cada acción tiene un impacto en los otros. La responsabilidad madura reconoce esta interconexión
y actúa en consecuencia. No se trata de vivir para los demás, sino de ser consciente de cómo mis decisiones y acciones afectan, construyen o deterioran los vínculos y estructuras de las que formo parte. Responderle a los demás implica reconocer la reciprocidad. Mis acciones afectan a otros. Lo que decido y lo que decido no hacer tiene consecuencias en el tejido social. No hay asuntos privados que no tengan una dimensión colectiva. La responsabilidad hacia los demás comienza con esta constatación. Dejar de proyectar. La proyección es el mecanismo por el cual atribuimos a otros nuestros errores, fallos y falencias. Dejar de proyectar es el trabajo más exigente de la responsabilidad porque me empuja a trabajar arduamente en mí. Reparar cuando es posible. No todo daño puede ser reparado, pero la responsabilidad hacia los demás implica asumir y hacer lo que esté a nuestro alcance. Cambiar patrones que dañan no es una concesión, es la manifestación de que se ha aprendido a asumir las consecuencias de nuestras decisiones y acciones. Esta segunda dimensión es la que desactiva el mecanismo de elevación en el plano relacional, porque quien responde a los demás no puede señalar con el dedo sin señalar también su propia participación. Tercer nivel de la responsabilidad madura es responderle a la madre naturaleza. No somos ajenos ni superiores a la naturaleza, somos parte de ella. La desconexión con la madre naturaleza ha llevado a niveles alarmantes de destrucción ambiental. La responsabilidad consciente reconoce que cuidar la naturaleza no es un acto opcional o ideológico, sino una expresión del desarrollo de la inteligencia espiritual y conexión con todos los seres de la creación. Destruirla es, en última instancia, destruirnos. La tercera dimensión es, en muchos sentidos, la más urgente y la más olvidada, porque la cultura de evasión y la religiosidad popular e infantil han enseñado que la naturaleza es un escenario, un recurso, un valle de lágrimas del que hay que escapar. Han enseñado que es un recurso que hay que someter, controlar y domesticar. La responsabilidad radical la reinstala en el centro. Responder a la madre naturaleza implica reconocer la pertenencia. No somos dueños ni superiores, somos parte de la trama de la vida. Esta constatación, que parece obvia, es revolucionaria en una cultura que ha puesto al ser humano como superior y medida de todas las cosas. Respetar, honrar, venerar y cuidar la madre naturaleza es ocupar nuestro lugar sagrado dentro del sistema de vida que formamos parte. Cuidar como acto de reciprocidad. La naturaleza nos da todo: el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que nos sostienen. La responsabilidad madura es responder a ese don con cuidado activo, no desde la culpa ni de la superioridad, sino desde la gratitud encarnada. Proteger como acto de justicia. Quienes más sufren la depredación ecológica son los más vulnerables, los pobres, los marginados, las futuras generaciones, las otras especies. Proteger la naturaleza es un acto de justicia, no solo de prudencia. Honrar y venerar como acto espiritual. La naturaleza no es solo un conjunto de recursos. La naturaleza es sagrada. Honrarla es reconocer que hay algo más grande que nosotros, que nos precede, que nos trasciende y que merece no solo uso racional, sino también asombro y gratitud. Este tercer nivel de la responsabilidad madura me lleva a comprender que no soy dueño ni superior a la naturaleza, sino parte vital de ella. Su destrucción es mi destrucción. Eso implica honrar, respetar, proteger y venerar la vida que me sostiene. Entender que mi inteligencia debe servir al cuidado del hogar común, no a su explotación y destrucción. Entender que debo elegir hábitos que cuiden en lugar de destruir. Y el efecto de esta comprensión es transitar de una religión que pregona la superioridad del hombre sobre la naturaleza,
del dominio basado en miedo y castigo a una espiritualidad de la comunión, de la conexión, donde yo soy poder divino en acción, donde se cultiva una espiritualidad profunda que convierte la acción ecológica en un acto sagrado de convivencia consciente. Estos tres niveles indisolubles de la responsabilidad, responderme a mí mismo, responderle a los otros y responderle a la madre naturaleza, configuran una nueva forma de habitar la vida, no desde la evasión, sino desde la presencia, no desde la justificación, sino desde la honestidad y congruencia entre lo que creo, pienso y hago, no desde la parálisis, sino desde la acción consciente. En este sentido, el ser humano deja de ser una víctima de las circunstancias y se reconoce como protagonista y co-creador de la realidad. Porque mientras haya alguien o algo a quien culpar, la conciencia seguirá dormida. Al asumir los tres niveles de la responsabilidad, me convierten en co-creador consciente, lo cual implica vigilia, estar despierto a lo que ocurre, no dormido en el piloto automático de las excusas. Capacidad de elección, saber que incluso no elegir es una elección y asumir sus consecuencias. Acción, mover el cuerpo, explicar la voluntad de transformar lo que puede ser transformado. Aprendizaje, extraer sabiduría de cada resultado favorable o adverso. Gratitud, reconocer lo recibido sin sentir que se debe nada a cambio. Compromiso, sostener el camino incluso cuando duele, incluso cuando hay miedo, incluso cuando la jaula llama con su canto familiar. La responsabilidad madura nos llama a dejar de ser espectadores del destino para convertirnos en co-creadores de la realidad. Nos invita a dejar de decir Dios lo quiere para empezar a decir yo elijo, yo asumo, yo respondo, yo transformo. Elegí, me equivoqué, aprendí, respondo, co-creo. La responsabilidad madura me incita a decir con sabiduría y coraje estoy aquí plenamente presente, asumiendo la hermosa y desafiante responsabilidad de ser humano. Este camino exige valentía, exige soltar las frases que nos adormecen y abrazar la incertidumbre de la libertad. Pero es el único camino donde la vida se vive en plenitud, porque al final la responsabilidad nos hará libres al encarnarla. Y en este acto de responderme a mí mismo, a los otros y a la madre naturaleza, yo, como ser humano, dejo de ser un exiliado culpable para convertirme, por fin, en un guardián y co-creador consciente del sistema de vida del que formo parte. Por ahora he llegado al final de este video, no porque no haya más que decir, ni porque el debate se haya agotado, sino porque creo que con lo planteado he abordado lo más crucial. Quiero recordarles que mi intención no es herir susceptibilidades, sino aportar herramientas para continuar nutriendo el proceso particular del despertar espiritual mediante el debate de ideas de altura de forma sana y sabia. Y finalmente, reitero los puntos que esbocé al inicio de este video. Primero, no debes estar de acuerdo con ninguna de las ideas expuestas en este espacio, ni creerse nada. Solo permítete desarrollar la duda disciplinada y verificar en tu propia vida aquella información que llame tu atención y facilite tu crecimiento personal y espiritual. Segundo, el propósito de la experiencia humana es vivir nuestro propio desarrollo de la conciencia, nuestro propio proceso de despertar espiritual, habitando y experimentando niveles de conciencia más elevados para permitir que fluya en nuestro ser la sabiduría, paz, amor, abundancia y salud extraordinaria. Tercero, toda idea, creencia, ya sea científica, religiosa o popular, doctrina o teoría, es refutable y debatible. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo.
sin insultar, vejar, ridiculizar ni aniquilar a la persona que las defiende. Cada persona merece respeto y tolerancia en medio de las diferencias. Se trata del debate de ideas de altura, donde se promueve la pluralidad, diversidad y criticidad del pensamiento. Cuarto, cada persona interpreta la realidad en base a su sistema de creencias, que viene a ser su matriz donde se gesta y crea la imagen de la realidad percibida. En consecuencia, cada verdad exhibida es producto de la subjetividad e intersubjetividad de las personas. Quinto, somos eternos aprendices. La vida es un formidable proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje donde cada experiencia, cada desafío, cada adversidad, cada pérdida se puede comparar a un curso académico intensivo donde se pule y cultiva la sabiduría para continuar viviendo el viaje de la vida y el despertar espiritual en paz, gratitud y amor. Sexto, no debemos confundir el mapa con el territorio. Todo enfoque e interpretación de la realidad en sus diferentes manifestaciones es un mapa de esa realidad. No es la realidad en sí, no es el territorio. Y debemos aceptar que, frente a un mismo territorio o realidad observada, existen cientos de mapas, tantos como el número total de observadores de dicho territorio o realidad que se está observando. Séptimo, es importantísimo asumir que la verdad absoluta no existe en ningún campo del conocimiento humano, ya sea científico, filosófico, teológico, religioso, etcétera, etcétera. Lo que existe son muchas verdades, infinitas interpretaciones, infinitos mapas de lo que llamamos realidad, donde hay mapas, interpretaciones o verdades que son más completas que otras. Octavo, toda idea, creencia, ya sea científica, teológica, religiosa o popular, doctrina o teoría, está siempre abierta a la crítica, a la revisión rigurosa y al cuestionamiento. Por ello, siempre hay que desarrollar la rigurosidad investigativa, la sistematicidad dentro de la investigación y la criticidad disciplinada para minimizar los sesgos cognitivos y tener una verdad más completa del objeto de estudio que se esté abordando. Y recuerda que tú puedes transformarte y ser feliz si quieres, te comprometes y actúas.